Francia al borde de la bancarrota, la última estación antes del precipicio. No son palabras mías, son palabras del primer ministro de Francia. Francia al borde de la bancarrota por llevar a cabo las políticas que han generado estancamiento, alta deuda, gigantesco déficit y descontento social. ¿Qué políticas son esas? Las socialistas, lo de siempre. Vamos a hablar de todo ello y vamos a ver por qué, de nuevo, Francia, que era el póster del keynesianismo, de esas políticas sociales, ha conseguido todo lo contrario a lo que buscaba generar, cuando se olvida uno de crear riqueza. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo, que es muy importante. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo puedes perder, te va a encantar. El nuevo orden económico mundial. En mi libro también explico cómo se consigue que un país rico se convierta en un erial de estancamiento, alta deuda, gigantesco déficit y encima un arco parlamentario en el que unos eligen mucho más gasto público y más impuestos, otros eligen mucho más gasto público y más impuestos y otros eligen muchísimo más gasto público y muchos más impuestos. Qué absoluto desastre el de Francia. Vamos a ir punto por punto con el tema de Francia porque merece la pena analizarse. Empecemos por lo que es el mensaje de todos los analistas. El presupuesto de Francia es una bomba de relojería y un peligro gigantesco para el euro. ¿Cuál es el problema del presupuesto de Francia? Pues el presupuesto de Francia vuelve a ser noticia porque vuelven a tener que anunciar un gran recorte. ¿Y por qué anuncian un gran recorte? Porque se les vuelve a disparar el déficit. No solamente se les ha vuelto a disparar el déficit, sino que podemos ver que Francia ha sido un país que incumple consistentemente sus propias estimaciones de déficit público. Esto es muy importante porque cuando nos hablan de políticas, es muy típico escuchar que el austericidio es muy malo. Bien, pues Francia no ha tenido austeridad nunca. Es un gobierno absolutamente gigante y además siempre se presenta como la alternativa de lo que se debe hacer con las políticas sociales. Pues bien, el déficit de Francia es un absoluto desastre. Aquí lo podéis ver como hasta en las expectativas más benignas va a continuar siendo una auténtica bomba de relojería. Bomba de relojería que ya se añade a una deuda absolutamente descontrolada. La deuda de Francia está ya en el 113% del Producto Interior Bruto y se va al 125% si se continúan con estas políticas. ¿Por qué es tan importante lo que estamos hablando? Es muy importante porque veréis, escucharás con mucha regularidad que los recortes, qué malos son los recortes. ¿Qué es lo que está proponiendo el primer ministro francés? Está proponiendo un importante recorte. Pero ¿qué es lo que hacen? Lo de siempre. La mitad de los recortes es en reducción de gasto, que después no se reduce, y la otra mitad es todavía mayor aumento de impuestos. ¿Cuál es el problema de Francia? El país con el peso del gobierno más alto en la economía, el 57% del PIB es gasto público, que genera dos problemas. Uno, a una clase, a las personas que son contribuyentes, que está asfixiada y completamente desincentivada a la hora de crear riqueza, atraer inversión, etcétera, porque ¿para qué? Si te van a robar más del 50% de tus ingresos y te van a robar toda la cantidad para después dar unas subvenciones a la segunda parte del problema, que resulta que esas, entre comillas, políticas sociales generan una subclase completamente frustrada, metida en guetos y sin ningún tipo de oportunidad. Ese es el problema de Francia. El problema de Francia es que se ha olvidado de que para repartir la riqueza hay que crearla primero.
y que el país que tiene más empresas con 49 empleados lo es, entre otras cosas, porque a partir de los 50 empleados te empiezan a crujir a impuestos todavía más y encima te obligan a contratar a sindicalistas que vigilen a las empresas. Es un sistema clientelar. Además, que lo que lleva es a que los votantes, ante la evidencia del estancamiento, del descontento social y del empeoramiento de las cuentas públicas, los votantes no quieran llevar a cabo ningún tipo de mejora de las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje gigantesco de la población trabajando para el sector público y por lo tanto ellos lo que quieren es que se les quite más al que viene detrás, la cola del Starbucks, ¿no? Que el que venga atrás que arree y el que viene atrás dice, yo no invierto, yo no creo riqueza, yo no voy a atraer inversión, porque ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, siempre viene un político que normalmente se presenta como el moderado, ¿no? Tienes al radical, Mélenchon, que te dice, no, hay que subir todavía más el gasto público y subir todavía más los impuestos. Esa es su solución. O sea, ante la evidencia del fracaso de los altos impuestos, el alto gasto público y el estancamiento secular y el descontento social, dicen, es que gastamos poco. Esto es típico. Además, gran problema adicional es ¿qué es lo que se gasta? ¿En qué se gasta? En gasto corriente, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre también? Se crea una clase dependiente, votantes rehenes. Por lo tanto, ningún político en realidad lleva a cabo un ajuste. Se dice, no, este es un bueno, como habéis visto, este es un buen ajuste que se va a hacer. Se va a hacer un buen ajuste. ¿Y cómo va a ser el ajuste? Esto ya lo habréis vivido. La mitad más impuestos todavía y la otra mitad reducción de gasto que después no se reduce. ¿Por qué? Porque el gasto es acumulable y además siempre encuentran nuevas avenidas donde incluirlo, que es lo que le ha ocurrido a Francia siempre. Entonces, la evidencia empírica de Francia es que donde llevan las políticas de elevado peso gubernamental, altos impuestos y gigantesco gasto público, siempre es a la ruina. Claro, ahora la izquierda dice, ¿cómo puedes decir que estamos al borde de la bancarrota cuando se le pueden subir los impuestos a los ricos? Pero si ya tienen los mayores impuestos. Bueno, pero lo que podemos hacer es ponerle todavía más impuestos a las grandes empresas. Pero si las grandes empresas cada vez invierten menos y cada vez son menos. ¿Veis? Es un sistema completamente destructivo. El socialismo no crea nada, el socialismo solo destruye. Y lo que ha ocurrido en Francia es la evidencia de que con distintos nombres, unos se llaman conservadores, otros se llaman socialdemócratas, pero lo que tienes es socialismo o la nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que siempre se acude a, es que se ha disparado el déficit. Tenemos que hacer un ajuste. ¿Qué es el ajuste? Subir más los impuestos y reducir parte de los gastos, pero luego no se reducen los gastos. Entonces ya te han crujido a impuestos. Luego se sigue disparando el déficit. Y recordemos que Francia no ha cumplido con el objetivo de déficit en años. En años. Da exactamente igual. ¿Por qué? Muy fácil. Dicen, hombre, Daniel, el año que viene sí. Este año no, el que viene sí. Y el año que viene, ¿qué pasa? ¡Ay, es que ha habido un gasto extraordinario! Es que ha habido un gasto extraordinario que no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, hemos tenido que gastar más. Pero es verdad que se ha disparado el déficit. ¿Qué hacemos? Vamos a subir los impuestos. Vamos a subir todavía más los impuestos. Sí, pero es que ya los subimos antes y no funcionó. Bueno, pero los vamos a subir más. Y esta vez vamos a ingresar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1, no ingresas lo que esperas. 2, gastas más. ¿Ves? Es el truco de siempre. El truco de siempre es este de no se pueden reducir los impuestos porque hay déficit. ¿Y por qué hay déficit? Porque se gasta mucho más cuando creces y cuando no creces. Y encima, lo que han hecho con la economía francesa ha sido llevarla al estancamiento secular. Francia no tiene el más mínimo problema de empresariado. Tiene algunos de los mejores empresarios del mundo. No tiene ningún problema de capital humano. El talento francés es absolutamente espectacular. No tiene ningún problema de mercado financiero. Tiene algunos de los bancos más potentes del mundo.
¿Cuál es el problema de Francia? El problema de Francia es un sistema político que desincentiva la riqueza, que lo que hace es penalizar siempre al que crea riqueza y además que lo que hace es insultar al que crea riqueza. Constantemente en la cultura subvencionada en Francia, en los medios de comunicación, en las televisiones, etcétera, se habla de subir los impuestos a los ricos, subir los impuestos a los ricos. Es la solución perfecta, subir los impuestos a los ricos. Pero si ya lo hemos hecho. Bueno, pero más. Claro, si no se ha solucionado, es porque no se les ha subido lo suficiente. Pero es que la inversión se estanca, el crecimiento económico es un desastre y la deuda no para de subir. Bueno, pero hay que subir más los impuestos. Es esa teoría constante de que si las cosas no han funcionado con el socialismo es porque no se ha robado suficiente al que crea riqueza. Y ese es el problema de Francia. Pero ese no es el problema de Francia. Es que Alemania ha decidido seguir la misma senda. Ese no es el problema solamente de Alemania, que ya aparecerá porque lo que ha hecho Alemania ahora, decidir disparar el gasto público y la deuda, es como empezó Francia. Francia empezó diciendo, tenemos margen para endeudarnos, así que vamos a invertir en el sector público, vamos a invertir en políticas sociales. Vamos a crecer más invirtiendo en políticas sociales porque eso es lo que realmente genera crecimiento, no esas empresas privadas que, no, esas no. Estancamiento secular. ¿Y qué es lo que ocurre en Alemania? Va a ocurrir lo mismo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en tantos países como en España? Exactamente lo mismo. Dice el ministro, señor Bolaños, que las políticas importan. Que mientras Francia se ve abocada a grandes recortes, España está creciendo. ¿Y cómo está creciendo España? Haciendo lo mismo que hizo Francia hace 10 años. Disfrazar el crecimiento con aumento de gasto público y aumento de inmigración. Exactamente lo mismo. Aumento de inmigración, mayor gasto público, muchas más subvenciones, disparar los impuestos, los contribuyentes completamente crujidos y todo ese capital humano, todo ese gran empresariado, toda esa enorme capacidad de crecimiento que tiene la economía francesa con ese talento increíble que tiene Francia, desplazado. Eso es lo que hace el socialismo. Siempre destruir lo que finge proteger. Que no te engañen.